Hola, sabéis que la evaluación continua es una de las armas más potentes del profesorado para la mejora continua, que es nuestro objetivo. Y dentro de esa mejora continua lo que hacemos es analizar las cosas que funcionan, pero que podrían funcionar mejor y poner medidas para que así sean. Este año, y aprovechándonos de la posibilidad que nos da el tema de las optativas, hemos introducido algunos pequeños cambios en eso, en el DBH. Bueno, en tercero, por una parte seguimos con francés e inglés como optativas, esto este año también lo tienen, sería igual, pero luego hemos puesto la posibilidad de coger matemáticas, las llamadas aplicadas o las matemáticas académicas. Aparte de eso, tenemos Social Science, el guisarte que estamos dando hasta ahora en inglés, pero vamos a ofrecerlo también en euskera. Pues en cuarto, por una parte tenemos el francés y el inglés, como han tenido este año, pero luego tenemos también aquí las matemáticas académicas o las aplicadas a elegir, y tenemos el social science, el guisarte en inglés o guisarte en euskera a elegir. Aparte de eso, las optativas, que todos los años suele haber, este año serán, por un lado, o economía o biogeo, una de las dos, y por otro lado física, química o arte. Antes era física, química o latín y este año será física, química o arte. En matemáticas se trata de responder a la diversidad de la mejor forma posible y bueno, pues no todo el mundo tiene los mismos intereses con esta asignatura, y pues sería la matemática más académica, que sería la que cogerían los que quieren seguir con una rama de ciencias y quieren profundizar en las matemáticas, y las matemáticas aplicadas para el resto. Esto no quiere decir que en una se trabaje un currículum y en la otra es el otro, no. El currículum es el mismo, la materia es la misma, en tercero la de tercero y en cuarto la de cuarto. Lo que pasa es que la forma de trabajarlo es diferente. ¿Por qué ahora ofrecemos guisarte en euskera? Bueno, pues en su día hicimos la apuesta de Social Science porque nos parece una apuesta interesante, pero como he dicho al principio, una cosa que hacemos es evaluar continuamente, ver los resultados y escuchar a la gente. Hoy hemos escuchado a nuestros alumnos, escuchado a las familias, escuchado al profesorado, y creemos que ofrecer guisarte en euskera también puede ayudar a nuestro alumnado. Pues tendrá las dos opciones: el que quiera hacerlo en inglés lo hará en inglés y el que quiera hacerlo en euskera lo hará en euskera. Pero tal y como he dicho también en matemáticas, tanto en euskera como en inglés se van a trabajar los mismos contenidos, solamente que en este caso en diferentes idiomas. Con respecto al francés e inglés, vamos a seguir ofreciendo esas 2 horas de inglés añadidas, y los que quieran seguir con el francés pues tendrán la oportunidad de continuar con ello. Ahora es el momento de que los chavales y bueno, las chavalas y vosotros las familias entre todos elijáis lo que queráis. Luego nosotros tendremos que mirar un poquito lo que habéis elegido, analizarlo, porque claro, nos interesa crear grupos, pero grupos equilibrados. No queremos decir que grupos iguales en tamaño, pero sí equilibrados. Entonces, pues bueno, igual habrá que hacer algunos ajustes. Otro punto importante aclarar, me parece que es que lo que decidan ahora no marca para nada lo que vayan a hacer luego. Son muy jóvenes para marcar nada. Ahora lo que van a decidir es lo que quieren en este momento, lo que mejor les va. Pero no, esto no quiere decir que el que haya cogido, pues yo qué sé, matemáticas ahora aplicadas, luego no puede seguir con unas académicas, o el que haya cogido en euskera, guisarte en euskera, no puede luego seguir con un guisarte en inglés. Todo es posible, son muy jóvenes y las cosas pueden cambiar. Aquí no se trata de cerrar puertas, se trata de abrir puertas.